Hermanos, nuevamente Dios les bendiga, es un gusto, es un placer nuevamente estar con ustedes. Les vamos a compartir la palabra el día de hoy y para eso quiero que vayan a 1 Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15. Ahí vamos a tomar la reflexión para cada uno de ustedes y también asimismo para mí. Es 1 Timoteo 3, 14 y 15. Dice así la bendita palabra de Dios: esto te escribo, aunque no tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Señor, te damos gracias por este tiempo que vamos a meditar en la palabra. Confiamos, Señor, en que cada uno recibirá la proporción, Señor, en su corazón, de acuerdo a la disponibilidad en la que haya en cada uno de ellos y de mí, Padre. Muchas gracias te doy, Señor maravilloso, por este tiempo que lo vamos a dedicar para tu gloria y para tu honra. Amén. Hermanos, hoy les quiero hablar acerca de las funciones de la iglesia. Ese es el tema para el día de hoy. Las funciones de la iglesia. Uno de los temas más sobresalientes en el Nuevo Testamento es la iglesia. A veces, hermanos, se ha puesto a pensar ¿qué es la iglesia? ¿Alguna vez se ha dicho en su interior qué será la iglesia? ¿Quiénes forman la iglesia? ¿Quiénes la integran la iglesia? ¿O cuáles son las funciones que tiene la iglesia que hacer? ¿O qué se puede esperar siendo la iglesia? ¿Sí? ¿Qué se puede esperar? Hermanos, eso es muy importante. Y precisamente desconocemos muchas de estas áreas de lo que es la iglesia. Muchas veces pensamos que la iglesia es el edificio. A veces pensamos que la iglesia son las instalaciones. A veces pensamos que la iglesia en algún momento son las 4 paredes. Esa no es la iglesia. Esa es la estructura en algún momento de un edificio, pero no es la iglesia. Y personas que dicen, vamos a la iglesia. Error. No se puede ir a la iglesia, porque la iglesia no es un lugar. Yo quiero que entienda que la iglesia no es un lugar. No es un establecimiento la iglesia. La iglesia no es un punto fijo donde yo pueda ir. ¿Sí? En algún momento hay mucha gente que tiene esa idea de que eso es la iglesia. ¿Sí? Pero la realidad, hermanos, varias personas que pueden componer un grupo, ¿sí? En una reunión, ahí está reunida la iglesia. Pero también dentro de ese grupo no puede haber personas, ¿sí? Que sea la iglesia. Solamente son personas, son acompañantes, pero no son la iglesia. Para ser la iglesia, eso es importante, para ser la iglesia uno tiene que cumplir con un proceso: nuevo nacimiento, regeneración, justificación, santificación, ¿sí? Y por último vamos a dejarle glorificación, pero eso es posterior, para que yo sea la iglesia. Entonces tenemos que entender que tú eres la iglesia. Y donde yo esté, ahí está la iglesia representada, ¿sí? En algún momento, ¿sí? En un sitio, en un lugar, porque yo estoy presente. Pero vuelvo a recalcar, puede ser que en un grupo de personas que están reunidos en un lugar, sea un santuario, sea un templo, ¿sí? Sea una congregación, no necesariamente van a ser la iglesia. Algunos que están ahí deberían de ser la iglesia. Hermanos, eso es lo que yo quería mencionarles. La iglesia se presenta como algo muy importante para el Señor Jesucristo. Y era tan importante para el Señor Jesucristo que dice que Él dio su vida por la iglesia. Efesios 5:25, ¿sí? Para ser la iglesia, uno debe de cumplir con ciertas funciones. Si yo no cumplo con estas funciones, es ahí donde quiero yo marcar la importancia y la relevancia de esto. Si yo no estoy cumpliendo con estas funciones, entonces yo tengo que preguntarme, ¿soy la iglesia? Porque todas las funciones que vamos a mencionar el día de hoy, posiblemente hoy nada más hable de 3 funciones, no voy a hablar de todas, solamente voy a hablar en este día de 3 funciones de la iglesia, ¿sí? Pero yo debo de cumplir con todas esas funciones, porque todas son
importantes. Ni una es mejor que la otra. Todas van empalmadas, ¿sí? Y eso hace que la iglesia, de alguna manera, se vea fortalecida porque yo estoy cumpliendo con el rol, con el papel que tiene la iglesia. Sí, mis hermanos, así es que ninguna de las áreas de las funciones de la iglesia es más importante que la otra. Sí, mis hermanos, cada una de estas áreas, sí, en algún momento representan una parte vital en la vida del cristiano. En otras palabras, si yo no tengo, sí, una función que debo de practicar por ser la iglesia, entonces mi hermano, mi hermana, yo tengo un área vital que he descuidado, ¿sí? En algún momento en mi vida cristiana que yo debo, ¿sí? De nuevamente de poner en uso para que yo sea la iglesia. Quiero empezar, hermanos, hablando acerca de la primera función que tiene la iglesia. Y la primera función que tiene la iglesia, hermanos, ¿sí? Es proclamar, ¿sí? Proclamar. Y viene del griego kerigma. Esa es la primera función que tiene la iglesia, kerigma, ¿sí? Hermano, hermana, los hermanos que estaban en la iglesia primitiva, ellos tenían cosas que hacer, tenían que educar también, ¿sí? Tenían ocupaciones, tenían actividades. Mas, sin embargo, ellos hicieron un espacio porque sabían de la importancia de ser la iglesia y cuál era su función, proclamar, y apartaban un espacio porque para ellos era interesante. Porque para ellos, hermano o hermana, era relevante cumplir con esa función y no les pesaba el hecho de proclamar la palabra. Para ellos, hermanos, era algo natural, ¿sí? No era algo que les costaba, no era algo que en algún momento no lo pudieran hacer, sino ellos lo hacían de una manera sencilla. Proclamar es una forma de hacerlo sencillo, sin complicarnos tanto, hermanos. Amén. Dice la palabra que ellos proclamaban la palabra de Dios. Vamos a Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ellos entendían que era una oportunidad el proclamar. Ellos entendían, hermanos, que era bueno compartir la proclamación de Dios. Ellos comprendían, hermano o hermana, que era importantísimo proclamar el nombre de Dios, porque así lo decía la palabra, ¿sí? Prediquen, ¿sí? A toda criatura, donde quiera que ellos estaban, donde quiera que ellos iban, ¿sí? En esos lugares, ellos aprovechaban esa oportunidad para proclamar. ¿Por qué? Porque lo hacían así, porque ellos habían entendido que esa era la función de la iglesia, a pesar de que tuvieran otras cuestiones que hacer o otros énfasis en los cuales tenían que cumplir, pero para ellos era un deleite proclamar. El proclamar debemos de verlo como un deleite, debemos de verlo, hermano, como algo grato, como algo, hermano, que debe de ser en nuestras vidas, ¿sí? Una característica de una función que yo debo de tener bien arraigada y que yo debo de hacerlo con naturalidad a toda criatura. No se les escapaba nadie. Cuando ellos tenían oportunidad, lo hacían. Vamos a ver lo que dice Hechos 18, verso 9 y verso 10. Hermanos, aquí Pablo está precisamente recibiendo esta palabra. Dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Hermanos, no temamos al proclamar la palabra, sino aquí se nos incentiva, habla, se nos motiva, habla, y nuevamente nos dice, no calles, porque eso era una particularidad, una característica de la iglesia, pero ahí viene el por qué no debemos de callar, porque yo estoy contigo. En la proclamación, hermanos, tengamos la plena seguridad, hermano, hermana, que Dios está conmigo, ¿sí? Y eso es lo que está diciendo el pasaje, porque yo estoy contigo. Cuando tú proclamas la palabra, somos acompañados, porque dice la palabra que yo estoy contigo. El Señor nos va a ayudar a la hora de proclamar la palabra, por eso no temas. Hermano, cuando nosotros comenzamos nuestra vida cristiana, ¿sí? Yo no tardé mucho tiempo en proclamar la palabra, ¿sí? Tenía 15 días de convertido y ya estaba
compartiendo la palabra de Dios, ya estaba proclamando el nombre de Dios. Tenía 14, 15 días, hermanos, cuando mucho, y ya estaba compartiendo la palabra. No era que yo supiera mucho, ni que hubiera ido a una institución para que me prepararan para proclamar. Tampoco tomé un seminario así profundo, grande, ¿sí? Donde me dieran una medalla, donde me dieran un reconocimiento por haber terminado el curso de proclamación. Proclamé, hermanos, porque eso era algo que en mi corazón, hermanos, sentía y estaba convencido que eso era bueno hacer. Tú te tienes que convencer que la proclamación es algo bueno, que tú tienes que hacer, y el Espíritu Santo te lleva a proclamar, hermano. Y otra cosa que dice aquí, que Él está contigo. Y por eso te habla y te dice a ti, hermano o hermana, que nosotros debemos de proclamar la palabra de Dios, hermanos. Es bueno, es bonito hacerlo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que no podemos dejar de proclamar, hermanos. Vamos a Hechos 4, 19 y 20. Ahí se nos dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, hermanos. Es muy importante el poder proclamar. Aparta tiempo para proclamar. Organízate a un tiempo para proclamar. Toma, hermano o hermana, en algún momento un tiempo específico, concreto, para que tú puedas proclamar, y esa parte de ti que es una función que tiene la iglesia de proclamar, tú lo puedas hacer, porque dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Tú y yo, hermanos, hemos visto muchas cosas y hemos oído muchas cosas que bien la podemos compartir, como la mujer samaritana, que proclamó la palabra inmediatamente después de su conversión. Ella, hermana, ¿sí? Lo hizo de una manera en la cual ella se sentía feliz, contenta de transmitir, de proclamar la bendición que había recibido, hermano, y lo hizo, sí, pronto, no se esperó. La idea es pronto, hermano. Entre más tardemos tiempo en proclamar, más difícil se nos va a hacer, porque lo que no se hace inmediatamente, hermanos, cuesta mucho trabajo el hacerlo después. ¿Por qué? Porque no lo vamos a tomar como una convicción, como un hábito y como una costumbre, pero la proclamación, hermanos, así debe de ser. Dice la palabra, ¿sí? En Hechos 4, 19 y 20, que una de las características de la iglesia primitiva es que lo hacían con entusiasmo, hermanos. Ahí está. Para que tú te convenzas de proclamar la palabra, debes de hacerlo con entusiasmo, con convicción, con alegría. Por eso dice la palabra, servir al Señor con alegría. Y la proclamación así se debe de hacer, hermano, de que tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos que hablar con ese entusiasmo para hablar de las cosas de Dios, hermanos. Y eso es muy importante, que en tu vida lo tengas presente. Quiero hablar de la segunda característica, o la segunda función, más que característica. La segunda función de la iglesia, hermanos, es precisamente, vamos a verlo, es comunión. Comunión, hermanos, es esta función que tiene precisamente la iglesia. Comunión, que viene del griego koinonia. Koinonia. Y esa es otra función que debe tener la iglesia, ¿sí? Además de proclamar, debe de tener comunión, koinonia. La iglesia, hermanos, la iglesia debe de ser una gran familia, y la iglesia es una gran familia, hermanos, ¿sí? Es una familia porque debe de existir la hermandad. Debe de existir, hermano, en algún momento el entendimiento. Por eso, hermanos, es que cada creyente que se une a las filas, ¿sí?, de Dios, ya forma parte de la iglesia, ¿sí? Y ya es parte de la hermandad. Esa hermandad, hermanos, tanto en la iglesia, donde la iglesia local, porque hay una iglesia local, donde ahí se debe de dar la hermandad, la confraternidad, el estar juntos, pero también existe la iglesia universal, ¿sí? En algún momento, pero ya son la iglesia, porque todos ellos, ¿sí?, toda esta familia grande, ¿sí?, incontable, que también es la iglesia, hermano, hermana, tiene un mismo Padre, y por eso es una hermandad, ¿sí? Por eso es una hermandad. Por eso cuando alguien se convierte, ¿sí?, inmediatamente pasa a ser familia, pasa a ser hermano,
porque procedemos precisamente de un mismo Padre. Y le podemos decir, hermano, bendiciones. Sí, hermano, bienvenido. Somos hermanos en Cristo. Y hay que tener esa comunión. Y esa comunión, hermanos, era vista en la iglesia primitiva porque había un espíritu de comunión. Dice la palabra que comían juntos. Eso era muy importante para la iglesia primitiva. Eso no es algo que se aprendió, hermanos, en el siglo XX, XXI, no. La iglesia ya convivía, comían juntos. Vean qué lindo es, hermanos, tener comunión, porque se dan momentos para estar en convivencia, para estar reunidos, para estar juntos, hermanos, para estar en armonía. Para eso se tiene esa comunión, ¿sí? Y no nada más para eso. La Biblia sigue mencionando en Hechos 2, 42 al 47, que oraban juntos. Fíjense, hermanos, todos oraban juntos, hermanos. Tenían comunión, ¿sí? Querían estar juntos. No cada quien quería agarrar para su lado, y no cada quien, hermano, hermana, quería hacer lo que ellos pensaran que estaba bien, sino todos acordaban, todos se ponían de acuerdo, todos tenían un mismo corazón, todos tenían una misma alma para tener esa comunión. Todos estaban de acuerdo para orar y oraban juntos, hermanos. Fíjense qué lindo, oraban juntos, ¿sí? Ellos decidían estar juntos, lo podían hacer solos, ¿sí? Pero ellos lo hacían juntos, todos estaban unánimes en la oración, ¿sí? Es lo que dice Hechos capítulo 1, estaban unánimes en la oración. Los apóstoles, María Magdalena y otras mujeres estaban todos unánimes, todos tenían esa comunión y todos estaban de acuerdo. Así que vamos a orar al aposento alto. Hermano, hermana, lo que tenemos que hacer, lo que se tiene que hacer, hermano, es precisamente tener este espíritu de comunión, donde yo invite a las hermanas a que nos reunamos y tengamos un tiempo y un espacio para orar, un tiempo y un espacio para adorar, porque la comunión también debe de ser empleada para adorar al Señor, pero juntos, hermanos. Dice que estaban juntos, hermanos, en ese momento, y que ellos, hermano, hermana, sí, lo hacían de esa manera y pasaban un rato tremendamente edificativo para su vida. Entonces, el estar juntos, unidos y en fraternidad es una bendición para la persona que está y para las personas también que están alrededor en el grupo, porque están teniendo comunión, hermano, hermana, ¿sí? Así es que ellos veían, sí, como grupo colectivo, veían las necesidades que tenían los hermanos en algún momento alrededor, y todos estaban de acuerdo en ayudar a los hermanos que estaban pasando una necesidad, pero todos estaban de acuerdo, hermanos, todos tenían ese mismo sentir. Vamos a ver lo que dice la palabra en Hechos 4:32, porque todos eran de un corazón, hermanos. Ahí está el punto. Todos tenían comunión porque todos tenían, hermanos, en el corazón, ¿sí? Y en el alma ese mismo sentir. Y por eso ellos ayudaban a los necesitados. Por eso ellos oraban, porque de alguna manera lo veían que era bueno marcar ese espacio para estar juntos. Y todos estaban de acuerdo, todos entendían que de alguna manera eso era lo que tenían que hacer, y estaban convencidos que tenían que estar reunidos, y por eso eran de un corazón, de un mismo pensamiento. No cada quien decía, yo lo voy a hacer acá, yo hago esta reunión acá. No, todos tenían el mismo parecer, ¿sí? No había nadie que estuviera en contra, pues, sino que todos estaban de acuerdo, hermano o hermana, ¿sí? Le dice la palabra que Hechos 2:42, que estaban juntos en comunión, partiendo el pan y en las oraciones. Muy importante, tenían esa comunión, hermanos, precisamente para partir el pan, para convivir un rato, para estar reunidas, para edificarse, hermanas, y lo hacían. Por eso es importante que la iglesia tenga estos tiempos de refrigerio, de comunión, donde las hermanas se inviten y se procuren como hermanos, como la familia que somos, para estar reunidos. Es bueno, hermanos, es bueno. Y dice la palabra que ellas tenían comunión y para orar juntos, hermanos. Eso era vital, que las oraciones de la iglesia se hagan juntas en algún momento, hermanos, hermanas, ¿sí? Con los hermanos que se reúnan para la gloria del Señor. Dice su palabra que había en Hechos 1:7, había necesidades,
¿sí? Y que la iglesia atendía esas necesidades. Comunión en la iglesia significa no tanto lo que los hermanos pueden hacer por mí, sino qué tanto yo puedo hacer por los hermanos. Eso es comunión. Comunión, hermanos, no es qué tanto los hermanos pueden hacer por mí. Eso no es comunión. Comunión es qué tanto yo puedo hacer por los hermanos. Fíjate la gran diferencia. Qué tanto yo puedo hacer por los hermanos. Y todos tenían ese pensamiento, todos tenían esa idea, todos tenían en su corazón, hermano, hermana, y en su alma ese sentir precisamente, hermano, hermana, de lo que yo puedo hacer por los hermanos. Por último, esta tercera función, no es que no haya más funciones, sino esta tercera función, hermanos, de la iglesia, tiene que ver con el servicio. Servicio es otra función de la iglesia y viene del griego diaconía, ¿sí? Hermanos, la iglesia no solamente debe de proclamar, la iglesia no solamente se debe de convertir en familia, sino también, hermano, hermana, debe de servir en las necesidades que presenta la comunidad. Las necesidades que presenta la comunidad es una oportunidad que tengo, ¿sí? Es un momento en el cual yo puedo aprovechar para poder servir a Dios en las necesidades. Donde se servía, hermanos, era precisamente donde había necesidades. La generosidad de la iglesia primitiva, hermanos, se veía por medio del servicio. Ellos ayudaban al menesteroso, ellos ayudaban al necesitado, ellos ayudaban, hermanos, a los desvalidos. Y precisamente la iglesia tenía esa función de servir, hermanos, dentro del pueblo de Dios y fuera del pueblo de Dios, hermanos, también estaban invitados para servir. Cuando las viudas de los griegos, dice Hechos 6 del 1 al 7, fueron descuidadas en la distribución del pan, la iglesia buscó formas de poderle servir mejor, ¿sí? La iglesia buscó un grupo en particular, en específico, que sirviera o atendiera en esa necesidad, hermanos. ¿Lo podía hacer Pedro? ¿Lo podía hacer Juan? ¿Lo podía hacer Santiago? Claro. Andrés, claro que lo podían hacer. Pero el servicio no se debe descentralizar nada más en ellos. Ellos no son nada más los protagonistas del servicio. Lo que se trataba era de repartir de tal manera que todos seamos protagonistas en el servicio y que cada uno sirva en un área en específico. Ellos lo podían hacer y con calidad y con excelencia, Pedro y Juan, pero también, hermanos, los diáconos, ¿sí? En este caso, los servidores, precisamente también lo iban a hacer con esa misma calidad. ¿Por qué? Porque al escogerlos para servir, tenían que ser hombres llenos de fe, ¿sí? Hombres llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, hermanos, tenían esas mismas características que tenían los apóstoles y por eso podían servir con calidad, con eficiencia y podían dar buenos resultados, hermanos, precisamente, ¿por qué? Porque ellos tenían la misma dirección de parte del Señor y todos podían servir. La Biblia dice, hermanos, que todos tenemos dones espirituales, dice 1 Corintios capítulo 12. Pero ¿qué crees, hermano? ¿Qué crees? Que la Biblia habla de un don de servicio. Romanos 12:7, ahí se nos habla que hay un don de servicio. Y ese don de servicio, hermano, hermana, está ahí en la palabra del Señor. Hermano, todos podemos servir. No quiere decir que otros no van a poder servir. Todos van a servir en algún área. Unos van a tener más, ¿sí? Algunos van a tener más proporción en el servicio, ¿sí? Algunos, hermanos, van a servir más que otros. Otros van a servir, pero van a servir en menos cantidad, en menos proporción. Y otros van a servir menos, ¿sí? De la mitad, pero todos tenemos que servir de alguna manera, de algún modo, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que se nos dejaron los dones para que pudiéramos servir con excelencia, con eficacia, hermanos. Ajá. Y los otros dones los podemos ocupar precisamente para servir al Señor. El repartir con liberalidad, Romanos 12:8, ¿sí? Hay hermanos o hermanas que pueden servir a Dios repartiendo con liberalidad.
Y esa es la manera en la cual, hermano o hermana, si tú tienes que estar en algún momento, ¿sí? Repartiendo con liberalidad. Hermano, algunos van a hacerlo mejor que tú, ¿sí? Porque tienen ese don en mayor proporción, pero no quiere decir que tú no puedas repartir con liberalidad. Todo lo podemos hacer. Es como alguien, hermano, hermana, que tiene el don de misericordia. ¿A poco nada más el don de misericordia va a ser misericordia? Todos tenemos el don de misericordia. Y es importante que ese don de misericordia todos lo ocupemos. Si, por ejemplo, si una hermana se cae al suelo, ¿sí? Es que yo no tengo el don de misericordia, entonces yo no voy a levantar a la hermana porque yo no tengo el don de misericordia. Todos tenemos ese don de misericordia, ese regalo de Dios. Lo que quiero decir es que unos, hermano, hermana, lo pueden hacer, ¿sí? Con mayor proporción, y otros lo van a hacer de una manera más grande, ¿sí? Es como la parábola de los talentos. A algunos se les dio 5, a otros 2 y a otros 1. Y precisamente, hermanos, ellos lo pueden hacer, ese don de misericordia. Otros lo tienen más pronunciado que otros, pero todos tenemos el don de misericordia, hermanos. Y todos tenemos que servir. Hay hermanos que dicen, es que yo no tengo el don de evangelizar. Hay algunos que tienen el don de evangelizar, es verdad, pero lo tienen en mayor proporción. Pero no significa que yo no pueda evangelizar. Es un error de mi parte pensar que yo no puedo evangelizar porque no tengo ese don. Y entramos en una equivocación. Todos podemos evangelizar, todos podemos servir, pero hay personas sí que lo van a hacer con mayor eficiencia porque precisamente es un don mayor en ellos. Pero no significa que tú no lo puedas hacer. Y decir, ay, es que yo no puedo evangelizar porque a mí no se me dio ese don. No, hermano, no, hermana, tú lo tienes en una proporción menor, pero tienes que servir. Los que ayudan, hermanos, 1 Corintios 12:28, son otros servidores del Señor, ¿sí? Yo recuerdo una hermana que decía, ay, hermano, me siento muy triste porque, hermano, yo no tengo los dones de hablar en lenguas, yo no tengo el don de profetizar, yo no tengo el don de ciencia, yo no tengo el don de interpretación. Hermano, hermana, ¿sí? Yo no soy evangelista. Y recuerdo, hermanos, que le comentamos que ella tenía otros dones que no eran esos exactamente o precisamente los que mencionó, pero tenía otros dones. Y nosotros vimos en ella el don de repartir con liberalidad. Y la hermana repartía con la liberalidad. Hermanos, ayudaba a los necesitados, ¿sí? Donde había escasez, mi hermana estaba ahí para ser de apoyo, ¿sí? Para ser una mujer de bendición y repartía con liberalidad. No le costaba, hermanos, hacerlo. Y lo hacía de esa manera tan hermosa. Hay otros que todos tenemos el don, sí, de repartir con liberalidad, pero hay gente más pronunciado con el don de liberalidad. Y la hermana le dije, ese es su don, y se puso muy feliz y se puso muy contenta de que ella le podía servir al Señor en esa línea. Hermanos, todo le podemos servir al Señor. La misión de servicio que tiene la iglesia, hermanos, es algo que yo debo de entender, que lo debo de hacer con alegría. Yo debo de servir al Señor con alegría. Yo te invito, hermano, hermana, yo no sé si tú te estás identificando, ¿eres la iglesia? ¿Eres la iglesia de Dios? ¿Sí? Yo te invito precisamente para ver qué funciones yo estoy practicando el día de hoy como iglesia. ¿Estoy proclamando? ¿Estoy teniendo comunión? ¿Sí? ¿Estoy sirviendo a Dios? ¿Soy la iglesia? Hermano, es algo que yo debo de entender, que yo debo de saber si estoy cumpliendo con ese rol, con esa función que yo debería en este momento, hermanos, hacer, sí, de una manera suelta, de una manera, hermanos, ligera, de que no me costara trabajo el hacer lo que mencionamos anteriormente. Deberíamos de sentir entusiasmo, hermanos, deberíamos de sentirnos felices de que lo vamos a hacer, tanto el servicio como la proclamación, como la comunión, deberíamos de nosotros de tomarlo con esa alegría, hermano, con esa buena energía de decir, esto es lo que yo tengo que hacer. Si tú has estado fallando como lo que debes de hacer como iglesia, es tiempo de corregirnos. Nunca es tarde, hermano. ¿Sí? El día de hoy, hermano, si tú decides, es que yo no
yo pensaba que eso tenía que hacerlo otro hermano, porque él sí tenía más dones que yo y que yo no tenía este don. Hermano, hermana, estás perdiendo una gran oportunidad de ser bendición en la cantidad o en la proporción que Dios te haya dado. A todos nos dio la misma bendición, el mismo regalo, pero algunos lo tienen más pronunciado y lo van a hacer, sí, con mayor excelencia, pero no significa que tú no lo puedas hacer. No calles, no temas. ¿Y por qué te voy a decir esto? Porque Dios está conmigo, porque Dios está contigo, porque Dios está de nuestro lado y por eso tenemos que proclamar, hermano. Hermana, tú no lo haces solo, ¿sí? El Espíritu Santo va a estar ahí precisamente para darte poder y para darte autoridad. Y qué lindo es, hermanos, experimentar. Yo te invito para que pruebes, para que proclames la palabra, para que lo hagas, hermano, hermana, y vas a ver qué feliz y qué bendición y qué bien se siente uno en proclamar la palabra. No tengas miedo, hermano, no tengas miedo. No se necesita mucha preparación, no se necesita, hermanos, pasar por un seminario. Lo único que se necesita es disposición, hermano, hermana. Disposición, hermanos. Sí, eso es lo que necesitamos para poder proclamar la palabra, para tener comunión, hermanos, los unos con otros. Hermano, esa comunión es importante. Es importante para que la iglesia se mantenga unida, se mantenga fuerte, se mantenga sólida, se mantenga estable. La comunión. Si tenemos rivalidades, hermanos, déjame decirte, si hay choques, hermano, la iglesia pierde la importancia de poder brillar en el área de comunión. Hermano, ¿hace cuánto tiempo que no invitas a las hermanas a orar contigo? ¿Por qué lo has hecho sola? ¿Hace cuánto tiempo, hermana, hermano, que no invitas a un hermano a comer, a estar contigo para estar juntos? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tiene que no invitas a comer el pan a alguien contigo para estar con ellos? Para convivir un tiempo, para fraternizar, ¿sí? Como una oportunidad que tenemos como iglesia que somos. ¿Sí? Hermano, hermana, yo te invito. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos dio, ¿sí? Y el servicio son dones. Y los dones Dios nos ha dado. Es una bendición el usarlos para su gloria y para su honra. Aprovecha la oportunidad, sírvele a Dios con entusiasmo, ¿sí? Y sírvele a Dios con energía. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos tomado de la bendita palabra del Señor. Nosotros sabemos, Señor, que tenemos que tener esa distinción de poder adorarte, ¿sí? De poder bendecirte, de poder proclamar como una oportunidad hermosa que yo tengo en mi vida. No debo de verlo como una carga. La proclamación no debe de ser una carga. No debe de ser, hermanos, un peso. La proclamación debe sentirse ligera. La proclamación debe hacerse con alegría. Señor, ayúdame y ayuda a mis hermanos a poder hacerlo, Señor, de esa manera, Señor, en la cual, Padre bendito, lo hacía con naturalidad la iglesia primitiva. Ayúdame, yo también soy la iglesia y tengo que hacer lo que la iglesia hacía, Señor, porque eso es lo que la distinguía y a mí que me está distinguiendo hasta el día de hoy. Señor, ayúdame. Si me he equivocado, Señor, ayúdame. Yo quiero ser la iglesia para poder ser de bendición, Padre bendito. Dentro de mi iglesia, tener comunión, atender las necesidades en mi iglesia local, como atender las necesidades fuera de mi iglesia local, Señor. Fuera, Señor, maravilloso, de esas cuatro paredes. Yo quiero servirte a ti, Señor. Yo quiero tener comunión, Padre bendito y maravilloso. Ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas. Si en algún área no se siente fortalecida, aquí está el Señor, ahí en su casa está el Señor y le puede decir, Señor, yo quiero empezar a hacer el servicio dentro de mi iglesia, dentro del lugar donde yo te puedo servir, Padre bendito y maravilloso. Señor, estamos confiando en ti, estamos dándote la gloria y la honra, Padre bendito. Bendice a tu pueblo donde quiera que esté allá en casa. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, ¿sí? Dios les siga fortaleciendo y les seguimos invitando ya a los servicios. Se están abriendo en la congregación ya, hermanos, así de que están invitados. Dios les guarde, un abrazo nuevamente desde aquí, nos vemos en la próxima.